Vicepresidencia de Ecuador por Unidad Popular, pero esta vez presencial. La otra vez la entrevistamos vía Zoom, pero qué gusto tenerla hoy en vivo y en directo. Así es, a la magíster Pacha Terán, candidata a la vicepresidencia del Ecuador por Unidad Popular con el profe Jorge Escala. Qué gusto tenerla hoy, máster. Bienvenida a los micrófonos de Unión Radio. Buenos días. Muchas gracias, Yupaychani, que bienvenida a Chicamanda, que hay Unión Radio a Tucuya Uyarijunaman, Napaita Chasquipaichi. Muy bien. No le entendió. No, estoy segura que no le entendió. Claro, es mi intérprete. No. 8:10 máster. Qué gusto nuevamente, como le indicamos hace unos minutos, tenerla aquí. ¿Qué podemos hablar de la coyuntura nacional? Cosas negativas, cosas positivas. La gente quiere un cambio, quiere que nos solucionen esos problemas de la delincuencia, de la crisis energética que actualmente se habla mucho, del desabastecimiento en el área de la salud, la falta de cupos en la educación. Máster, ¿qué podemos hablar? Buenos días. Adelante. Bueno, todos esos elementos pasa por una voluntad que la tenemos Jorge Escala y Pacha Terán. No hay dado a perderse. La Constitución plantea los recursos que tienen que ser invertidos en salud, educación, constitucionalmente está regulado. Pero lo que nos llama en este momento es que necesitamos la unidad del Ecuador respecto a los temas graves que estamos pasando para poder responder conjuntamente. Esos son el tema, y refiero, acabo de venir ayer estuve en Cuenca, pasé, se dio la cumbre presidencial, que de paso fue un total fracaso y una vergüenza nacional. Estuve presente en la contracumbre, que naturalmente realmente tuvimos más de 68 organizaciones presentes que planteamos una propuesta por la vida, una propuesta para el agua, para el sistema nacional eléctrico. También hemos conversado todos estos temas, pero lo que más nos preocupa es que el presidente de la República durante la contracumbre estuvo en medio de los incendios de los páramos, con más de 10 focos de incendios, no solamente en Cuenca, sino también en Cañar y Loja, y no sé las otras provincias cómo estamos. Se está devastando el páramo, de donde nace el agua para la ciudad de Cuenca, pero también desde donde nacen los ríos que alimentan al sistema nacional eléctrico. Entonces, es una situación bastante terrible, porque no solamente que se quedaría sin agua Cuenca, ¿sí? O al menos se ve obligado a regular el abastecimiento, ya no puede ser de forma abierta, tiene que ser considerada la forma de proveer el agua, pero nosotros que estamos esperando y aspirando que la lluvia nos alimente a los ríos, el señor presidente dejó y deja hasta el momento, hasta el día de ayer, más de 9,000 hectáreas. Pero ¿qué culpa tiene un gobierno ahí? Con todo el respeto con la naturaleza, los incendios se están investigando porque hay incendios provocados. Entonces la maldad de la gente también por hacer fracasar un gobierno no tiene límite. Exacto. ¿Quién prende y quién incendia? Exacto. Por lo tanto, hay una responsabilidad. Yo no creo que el mismo gobierno vaya a mandar a incendiar un bosque. No, pues, no va a mandar a incendiar el bosque, pero puede mandar a apagar el bosque. Puede mandar y es a lo que pagar. Han hecho, entiendo. No hacen, esa es la preocupación. Esa es la preocupación, que el presidente de la República, ¿sí? Estuvo en la cumbre presidencial en la mitad de los incendios y no fue capaz ni siquiera de sacar la cabeza para saber qué es lo que está pasando. El problema es que tuvimos Porque yo lo escuché al presidente hablar del tema de estos incendios y que estaban enfrentándolos, dijo el presidente de la República. Mira, el alcalde de Cuenca, ¿sí? Con quien estaba en la cumbre, apenas el día de hoy somos lunes, apenas el viernes declaró en emergencia a la ciudad. Imagínate, cuando ya tenemos más de 9 días de incendio. Por eso te estoy diciendo, cuando a él le interesa, está rodeado de militares, de militares de fuerzas especiales, pero no mandó ni uno para que vaya y ayude a los bomberos que están ahí apagando todos los días el incendio, para que ayude a la ciudad de Cuenca, que se ha organizado, ya sea con víveres en caso de que no pueda subir, ya sea que nos hemos organizado, ya sea al incendio mismo, que el día de ayer yo misma acompañé el día domingo yo misma acompañé que una comisión ya suba, un equipo suba, ¿sí? Pero el problema es que las autoridades no están moviendo un dedo para poder apagar ese incendio. Ese es el problema, ese es el llamado de atención que estoy realizando, y que juntemos para organizarnos en los diferentes niveles y recordar
que la sierra, la costa y la Amazonía estamos unidos. El agua que viene a alimentar justamente el río Guayas nace de los nevados y de todos los lugares que estamos en la sierra, y actualmente Cotopaxi ya se está haciéndose un deshielo, y no digo que eso sea culpa del presidente, pero sí digo que el sistema del extractivismo tiene que la vida tiene que sobreponerse a los proyectos extractivistas. ¿Y qué opinión le merece? Bueno, en otro ámbito de la noticia, el tema que entiendo se solidarizaron con Verónica Abad, algunas candidatas a la vicepresidencia. ¿Cuál es su punto de vista en ese sentido? Nos hemos autoconvocado a algunas compañeras candidatas a la vicepresidencia, claras en el objetivo de lo que pasó con la señora Abad es una franca violación a la Constitución del Ecuador. El señor Noboa, él de manera voluntaria mismo eligió a quién tiene que ser su vicepresidenta, y no podemos nosotros como pueblo ecuatoriano pagar los platos rotos por sus caprichos. No podemos hacer eso. Ellos no logran resolver. ¿Cuáles son las consecuencias? No logran resolver, sí, sus diferencias, y las consecuencias es que intentan aleccionarnos a las candidatas a la vicepresidencia del Ecuador, pero sobre todo está irrespetando y violentando de manera abierta a la Constitución del Ecuador, porque no hay a dónde perderse. En ausencia del presidente, la vicepresidenta asume su cargo. Punto. No hay a dónde perderse. Pero al señor se le ocurrió decir que le puede desconocer, pero todavía desde una subalterna desconoce a su vicepresidenta, que es un autogol, un harakiri para él mismo, pues. Si es que le desconoce a su binomio, le está desconociendo él mismo. Ahí es cómplice de su propia, en términos militares y policiales, sería sublevación. Sí, para entender un poco, graficar. Pero en este término, él mismo es cómplice de la falta, de la arrogancia de funciones de una subalterna. Él mismo es cómplice, pero en cambio no es cuando a él le conviene, cuando él quiere, ¿sí? Él en cambio puede y quiere poner a cualquier persona sin respetar ni siquiera una coma de la Constitución. Ya ponen nombrado a una vicepresidenta sin que el pueblo lo haya elegido, cuando el debido proceso ya conocemos que es a nivel de la Asamblea Nacional, y es la Asamblea Nacional la que tiene que pronunciarse también. Nosotras, como Pacha Terán, como candidata a la vicepresidencia, he presentado un amicus curiae también para que la jueza pueda tener los elementos suficientes, pero parece que ni siquiera ha leído porque ha dado ya su veredicto. Yo felicité y aplaudí realmente esta decisión de algunas damas candidatas como binomio a la vicepresidencia, pero yo decía que así deberían unirse todas las mujeres cuando hay tantos casos de femicidio, tantos casos que quedan, en el olvido. El caso de esta Pamela Atti, por ejemplo. Así es. Mire usted, allí no hay una unidad donde deberían estar las mujeres también diciendo, aquí estamos para defender el derecho de ustedes. ¿Por qué no ocurre eso? No, al contrario, creo que ahí yo tengo que reconocer a las compañeras de los diferentes partidos políticos que nos hemos dado la posibilidad de responder conjuntamente al presidente de la República ante este abuso de poder, y sobre todo ante el intento de desconocer la participación de la mujer. Considere que en estas elecciones casi el 90% de las candidatas somos mujeres. Sí, y las mujeres no estamos solamente para llenar un requisito electoral de paridad, estamos para ejercer nuestra autoridad que corresponde de acuerdo a la Constitución. ¿O me equivoco, compañera? Porque esto es un llamado de atención a que las mujeres de verdad nos unamos y le digamos un no a este señor presidente. No solamente porque en eso, no reconoce otros aspectos que le digo de femicidio. Por supuesto, pero porque no veo esa unidad allí. Al contrario, hemos hecho. Mire, el caso de Pamela Atti, usted que conoce bien, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Nada. Mira, por eso te digo. Reclamo. No, al contrario, siempre nuestra voz, sí, porque no tengamos una menos en el Ecuador, siempre nuestra voz. Sin embargo, nosotras en este momento coyuntural, sí, tenemos que responder, porque no nos pueden dejar aleccionando a las mujeres por somos candidatas y decir, mira, eso es lo que pasa con las mujeres. Un momento, por favor. Las mujeres del Ecuador, justamente en memoria de las compañeras que han sido víctimas de femicidio, en memoria de las compañeras que en este momento están siendo violentadas cuando se va la luz, en la oscuridad, que tienen que verse obligadas, y no solamente mujeres, niñas y niños, ¿sí? Incluso también compañeros, hombres que son violentados dentro del hogar. Recordemos cómo es el sistema de violencia. Justamente en nombre y en memoria, en conmemoración de todas estas compañeras, tenemos que ponerle un alto a este presidente que quiere hablarnos de 3 o 4 palos, cuando nosotras las mujeres nos planteamos y nos fajamos día a día para sostener una familia, pese a que tengamos la crisis económica, pese a que tengamos una limitación de sueldos y que no
son nuestros trabajos reconocidos en el hogar. Pese a eso, nosotros cogemos 2, 3, 4, no solamente 3 palos. Nosotros nos cargamos una leña entera, ¿sí?, para llevar al fogón y para poder cocinar. Eso, señor presidente, aquí un momento se encuentra con un Ecuador desde la visión de las mujeres que vamos a luchar por la democracia y no solamente en épocas electorales. Por eso estoy llamando a una unidad por la vida, porque en este momento tenemos que decidir o el extractivismo o la vida, o la violencia constitucional o la democracia en los mismos derechos los hombres y los hombres y las mujeres y los niños y los jóvenes. Tenemos que decidir si vamos a continuar creyendo que dependemos de la lluvia para los apagones, ¿sí? O vamos a continuar trabajando porque sí se puede reactivar el sector económico, porque sí se puede hacer cosecha de lluvia, agua, porque sí se puede devolver el ciclo del agua para generar una vida que nos permita cerrar estas brechas que cada gobierno sigue abriendo. Las brechas de la pobreza se siguen abriéndose, las brechas de los niños en la calle, de las jóvenes migrantes, de los jóvenes que quieren estudiar a la educación, entrar a la educación, cada vez es más grande. Esas brechas queremos cerrar. Nuestro gobierno con Jorge Escala, con Pachaterán, vamos a cerrar esa brecha. La Constitución nos dice cómo hacerlo, las normas de todo el país lo dice. Aquí está debiendo cobre, aquí se tiene que invertir. Campos estratégicos como el Campo Amistad, tiene que el Petroecuador recuperar su autoridad y generar la energía que necesita. Masar tiene que volver a coordinar con las termoeléctricas para que la hidroeléctrica se alimente nuevamente. Entonces es importante entender que el agua y la vida es primero, y no lo decimos ahora, lo venimos planteando en el caso nuestro como pueblos y nacionalidades desde antes de la colonia. Ya vivimos los extractivismos, he estado en Bolivia, conozco las minas de Uyuni, cómo es las minas, en Potosí, cómo esto nos deja consecuencias que a la fecha, esas son minas que durante toda la colonia han extraído, y a la fecha no hay promedio de vida mayor de 50 años en estos lugares, no existen. Entonces esa vida no la queremos otra vida, y por eso estamos aquí. Y justamente las mujeres en este campo hemos dado una lección al público, al pueblo ecuatoriano. Estamos haciendo historia porque el Consejo Nacional Electoral está ahorita sin saber qué hacernos. O cogemos el debate vicepresidencial que he planteado, y el Consejo Nacional Electoral encamina esto porque es la autoridad que le corresponde, o las universidades asumen. La Universidad Central del Ecuador ha planteado que puede asumir, que lo puede hacer, y estamos en ese camino para que ya no volvamos a tener estas discusiones de niños ricos, ¿sí? Y que el Ecuador conozca cuál es el binomio y cómo se está componiendo los binomios respectivos, y que se transparente la democracia para poder elegir correctamente. Si llega a la vicepresidencia y si así lo decide el pueblo ecuatoriano, ¿qué es lo primero que usted haría, Pachaterán? Con Jorge Escala nos hemos puesto de acuerdo que seré la responsable de la gestión de recursos hídricos, porque es mi campo, es mi especialidad, la gestión de recursos hídricos, es decir, el tema del agua es lo que vengo estudiando, es lo que vengo trabajando, es lo que vengo conceptualizando, y les invito a conocer los trabajos de tesis que he planteado en la Universidad Central, en la Politécnica Salesiana, en la Flaxo, que no son del muchísimo, pero hago mi aporte desde esta área. Entonces, desde esta área pensamos plantear desde la vicepresidencia encargarnos de los recursos hídricos, lo que significa recuperar la autoridad única del agua, que constitucionalmente está reconocida, que la ley del agua lo permite, recuperamos, pero para eso necesitamos ir de la mano con nuestros asambleístas, con nuestro equipo de asambleístas, y que para Guayaquil prácticamente tenemos a nuestros compañeros aquí con Ecuador Montenegro, por ejemplo, para que hagamos un equipo de primera línea y podamos resolver. Ahora, la autoridad única del agua es la encargada de distribuir, de supervisar de quién tiene el agua y el uso que está dándose. Al tener la ausencia de la autoridad única del agua, que es una institución especializada al mismo nivel de un ministerio, como en este momento está dentro del Ministerio de Ambiente, esta no está teniendo su función a cabalidad. Recuperando esta cartera de Estado,
revisando las adjudicaciones, la tenencia del agua, podemos nosotros identificar en dónde se está quedando el agua, por qué no alcanza tanta agua, el agua a tanta gente. Sí, la sequía es un factor, no lo vamos a dudar, pero también es un factor de la tenencia del agua. ¿Sí? Un día aquí en Salitre el río nace y el otro día ya no hay. Uh-huh. ¿Por qué se están habiendo esas desviaciones del río? Un día tenemos agua en Cotopaxi de un río y el otro día ya no hay tampoco. ¿Dónde se está quedándose? ¿Por qué hay? O sea, hay tantas cosas que se tiene que regular y esa función lo hace la Autoridad Única del Agua y en este caso a través de la Vicepresidencia de la República con Pacha Terán. Oiga, este tema es importante porque justamente el fin de semana estaba en un sector y una productora de cacao me decía, ¿cómo puede usted imaginar que la parte donde yo tengo el río para hacer el reguío no hay agua? Y me entero que más adelante unos abusivos han tapado el río. A eso nos referimos, Máster Pacha Terán, de regularizar cosas que de pronto no se están haciendo y se están afectando a otros. Exacto, porque me llama mucho la atención este tema. Exactamente, eso es lo que tiene que hacer la Autoridad Única del Agua y por eso es que le tienen escondidito dentro del Ministerio de Ambiente. Y esa no es así. Tiene la Autoridad Única del Agua recuperar, disculpa que te repito, la autoridad que le corresponde para ver en dónde están desviando los cauces, porque eso está sancionado por la ley, ¿sí? Pero no solamente... Pero no se la cumple. Pero no se la cumple porque no hay quien regule, pues. Exactamente. Exacto, tiene que volver a regularse, lo vamos a volver a regular desde la vicepresidencia con Pacha Terán. Y también es importante conocer, ¿sí? Que no solo es el desvío de las aguas en la costa, también las grandes aguas como la del río Napo, en la Amazonía está siendo desviada porque han concesionado a la minería ahí. Todavía hay que saber si son artesanales, no creo, porque están con equipos increíbles y desviando ríos enormes, ¿sí? Por un lado en Napo, por otro lado en Zamora, están desviando ríos también porque aprobaron las concesiones igual de minería, ahí sí me parece que es artesanal. Y cuando hay lluvia, eso se desborda. Uh-huh. Y vemos, ¿no? En todo el Ecuador, cómo se van generando los efectos que está poniendo en crisis a nuestras vidas. Entonces, aquí es un tema de luchar por nuestra vida, que significa luchar por el agua. Ese lema que lo venimos trayendo muchos años es un lema real. Ya nosotros hemos advertido que podemos llegar a una guerra del agua porque solamente unos cuantos tienen agua y la mayoría no lo tenemos. Entonces, la brecha de acceso al agua también tiene que ser cerrado, distribuyendo correctamente a quien lo necesita en el marco de la Constitución, que lo dice claramente. Primero es la vida y después puede venir cualquier cosa después de la vida. Después de la vida del ser humano, ahí sí cualquier cosa. Así es el interés que está regulado en la Constitución y nosotros necesitamos garantizar esta regulación, este derecho. Máster, ¿sí estaría de acuerdo en participar en el debate de las candidatas a la vicepresidencia? ¿Va tomando forma eso ya en el Consejo Nacional Electoral? Vamos a participar, es más, como lo repito, este es un trabajo que lo hemos hecho desinteresadamente desde las diferentes candidaturas a la vicepresidencia del Ecuador, coincidentemente mujeres muy bien preparadas, mujeres en este caso, porque en la historia del Ecuador no hemos tenido una participación tan alta de mujeres como ahora, lo obliga el Código de la Democracia. Pero solo serían mujeres porque estarían 2 hombres también. Pero es distinto, la atención que pone la prensa es distinta. Sí, tuvimos un presidente en la época de Guillermo Lazo, un vicepresidente en la época de Guillermo Lazo que pasaba dormido. Y la prensa no le paró bola, no dijo nada, no le pidió informe, no le dijo nada. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos presidente, el binomio, sí, de un binomio que el candidato es hombre, pero a él le da la prensa, ¿ve? La cobertura como tú no te imaginas. Entonces es distinto. No, las compañeras vicepresidentas, nosotras tenemos que construir desde las mujeres, desde la visión de la mujer,
para el Ecuador. Proponemos construir una propuesta desde la misión, desde la visión de la mujer para el Ecuador, y por eso estamos haciendo un primer pacto, que las mujeres no le demos ni un voto más a quien ha despreciado a una mujer en el Ecuador, y que las mujeres desde el volante, desde la gerencia del hogar, desde el campo de la medicina, desde las ciencias, desde la academia, desde los diferentes lugares que estamos las mujeres, desde las guardianas de semilla, pues hagamos esta construcción del Ecuador desde la visión de la mujer. Perfecto. 8:29. Le queremos agradecer Máster Pacha Terán, candidata a la vicepresidencia de Ecuador por Unidad Popular con el profe Escala. Gracias, Máster, que tenga excelente día y éxitos en la candidatura. 8:29. Galito nos da el pase. Conectamos desde exteriores con los reporteros o nos vamos a la pausa comercial. Nos indica usted, tenemos ya... Veo que Galito es máquina. 8:30. Tenemos contactos desde exteriores. Otro más para que con Luchito Unidad Encalada Popular. a través de Unión Radio 580.